6 de la mañana en la hora de Venezuela, más precisamente en la hora de Noel Alejandro Leal, nuestro amigo que habla desde Venezuela, no como yo, tranquilita, desde Miami, sin problemas, sin que nadie me diga nada. No, él está en Venezuela. Él sigue viviendo allá. Él sigue luchando por su tierra allá, no acá. Y hoy tenemos mucho material. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny, profe, y a todos los que nos escuchan. Gracias por esta nueva oportunidad. Estoy molesta, estoy indignada. En realidad soy una dama y no puedo decir más cosas. Pero el martes recibí un golpe de puño en el centro del pecho. El líder, Guiado, llama a un acuerdo electoral con Maduro, ofreciendo el alivio de sanciones como un incentivo para la participación del régimen. Jenny, bueno, me extraña que te moleste. No me acostumbré todavía. No te has acostumbrado, pues, fíjate, si algo hemos explicado, sobre todo en estos últimos 2 años, era el objetivo del Guiado, ¿no? El objetivo del Guiado venía en su primera etapa la reinstitucionalización de la tiranía, la cual ya vemos totalmente funcional, pues tenemos a la principal cúpula empresarial del país apoyando y negociando de manera directa con el gobierno, tenemos a todas las organizaciones que lloran por el ojo izquierdo felicitando los avances del gobierno en el reconocimiento de que de vez en cuando matan gente, tenemos al país, como siempre hemos dicho, que el Guiado nunca iba a tener presidencia efectiva. Durante todo este tiempo se ha ido comprobando esa realidad y se ha visto en la práctica que es el hecho de que el gobierno, de que el chavismo no ha dejado de gobernar como gobierna, pues. Entonces, la reinstitucionalización de la tiranía la está cumpliendo a la perfección. Y por supuesto entra la segunda etapa, la cual explicamos de manera clara en el mismo enero del 2019, que era la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. En eso se ha ido avanzando muchísimo y vemos esta parte de este nuevo acuerdo ofrecido por el Guiado, este acuerdo de salvación nacional, que está justo en el marco de esas dos premisas que hemos establecido desde el principio y está en el marco de algo absolutamente constante dentro del proceso que la oposición ha llevado en los supuestos diálogos y conversaciones con el gobierno y muy, muy claro y hasta tipificado en el acuerdo, en el estatuto de transición que el Guiado y esta estructura de oposición montó para el inicio de este circo. Hay cosas que son fundamentales y constantes dentro de este circo, que está la negociación con la amnistía, con la justicia transicional, con todas las cochinadas del planeta. También fuimos muy claros en que siempre se iría a esto con los noruegos y con el grupo de contacto. El chiste se cumplió a la cabalidad, de pe a pa, completo. Lo que hablamos al principio, este giro de 360 grados está llegando completico a la perfección. Vamos hacia el proceso electoral, vamos hacia un proceso electoral que poco a poco va a ser aceptado por toda la comunidad internacional que rechaza a Maduro, que rechaza la ilegalidad de todo este sistema electoral, que entiende que todo esto es falso, pero ¿cómo vamos a negar la oportunidad de que sea lo correcto si la oposición que ellos han legitimado, la oposición por la que este país votó, firmó, salió a la calle, aclamó, son los representantes que están diciendo, mira, ahora sí, el régimen chavista va a entrar en un proceso de entendimiento debido a la presión internacional, a la negociación, al diálogo y a un festival de pendejadas que sabemos que no tiene ningún sentido, pero nuevamente pretenden llevar a la población a que vista la democracia toda esta cochinada, voto a voto, y con la esperanza de que ahora sí.
¿Te acuerdas que la semana pasada te pregunté por el caballero este de Data Analysis, don León, Sí, Rey Vicente León? sí. Ahora sale a hablar nuevamente y dice, Guaidó empaqueta su propuesta en una nueva solicitud de negociación global y lo relaciona con las sanciones, porque es el único instrumento de presión que parece tener la oposición hoy, aunque no lo controla directamente. Y agrega, es natural que Guaidó trate de colocar el debate político de nuevo en su cancha, pues la selección del nuevo CNE ocurrió en negociaciones entre el gobierno y otra parte de la oposición, Sí. encabezada por el 2 veces candidato presidencial, don Enrique Capriles. El señor Luis Vicente León sigue tirando data muy suavecito. Sí, ahí está diciendo una verdad como un templo, eso no se puede negar. Todas, Sí. quizás en su momento, elaboradas y aupadas por él en cada una, en los dos flancos, tanto en los dos flancos que, al igual que el gobierno, son uno solo, pues. En este cuento de que existen distintas oposiciones, de eso, todos los que han vestido de democracia, todos los que han jugado a vestir de democracia durante todos estos años, después de que el año 2004 quedó científica y académicamente demostrado que es la inviolabilidad electoral, son todos la misma cochinada, ahí no hay nada que sacar aparte. Entonces, esto es una gran realidad. El guiado nada más puede jugar con lo que no tiene, que son las sanciones. Puede jugar con lo que no tiene, que más allá de las sanciones son los activos de Venezuela. Cada vez que se le ofrece algún tipo de espacio para que sea el gobierno del guiado quien haga pagos de deudas o haga inversión en torno a vacunas o cualquier cosa de esta, esas son bien vistas por el gobierno con el tacto que el chavismo quiere que se vean, pues. Pero todo forma parte de ese proceso de la aceptación internacional de la particular forma de gobernar. La sobrevivencia internacional del guiado, como hemos ido explicando, depende simplemente del hecho de que a alguien tenían que reconocer y le dieron los activos de Venezuela. Y por eso es que tiene algún tipo de voz o, no digamos peso político, pero sí un tipo de imagen fantasmal referencial sobre lo que sucede en Venezuela. Como decíamos, desde el año 2019, Guaidó es la nada, es una cosa totalmente ridícula y absurda, una caricatura, y la caricatura, todo el entorno de la caricatura, todo lo que se buscaba hacer con aquella juramentación, aquel nombramiento y toda esa situación, es lo que estamos viendo hoy. Pues. Es lo que estamos viendo hoy, de nuevo un juego de diálogo, de nuevo Noruega participando, de nuevo el soporte de cosas similares al grupo de contacto, de nuevo vestir de democracia a la tiranía a través de un proceso electoral. El proceso electoral no va a ir de inmediato presidencial en la Asamblea Nacional ni nada. Y ahí vamos a explicar por qué este juego de estas supuestas dos oposiciones. Tenemos a la oposición de Capriles, que era aquella oposición que se lanzó dos veces a la campaña presidencial una contra Chávez y otra contra Maduro. Esa oposición que contó con la colaboración de todos, del guiado y todos los que están por fuera de la MUD y todos los que le dieron la gracia a Capriles en dos oportunidades. Y la otra, que es la de Leopoldo, pues, y este negocio que ha sido el interinato. ¿Qué están haciendo? Un alicate al país. Un alicate donde vamos a elecciones y después negociamos, o negociamos y después vamos a elecciones. Pero el asunto es negociación y elecciones para vestir de democracia la tiranía y darle continuidad a la particular forma de gobernar de la tiranía con el apoyo y el respaldo internacional. Primero, justicia está con el señor Capriles, apoyando el proceso de diálogo, pero Capriles dice que tiene que estar acompañado por la comunidad internacional. Me imagino que Noruega, el grupo de contacto, el centro Carter, algún amigo de Fidel también que vaya a contar votos. Seguro. También esto es muy importante, ¿no? Porque aquí cuando saltan a hablar pendejadas de que ¡ay, Maduro y Zapatero! Aquí quien metió a Zapatero en este bochinche fue Leopoldo López y la oposición, ¿ok? Así de simple.
Así de simple. Pero la gente no tiene memoria, o no les importa, o no sé cómo explicarlo. Ahora Leopoldo, Venezuela pidió la extradición, y él dice que nadie nos callará. ¿Cuándo habló? ¿Cuándo habló? Esa es la mejor pregunta. ¿Cuándo habló? Que es otra cosa que no sea una pendejada. Pero lo único que me deja tranquila es quién apoya esta propuesta de diálogo. Vladimir Padrino López. Oye, vale. Vladimir Padrino López. El hombre que iba a ser el ministro de Defensa de Capriles, que después ha sido ministro de Defensa de Maduro durante toda su estadía usurpando la presidencia, y era el ministro de Defensa de Leopoldo y Guaidó para el 30 de abril. Pues. Entonces, por supuesto, Padrino acompaña todo este tipo de cosas. No podemos restarle coherencia. Él es ministro de Defensa con quien sea. Con el que venga. Pero él quiere ser y es ministro de Defensa. Eso hay que aplaudírselo. De per secula seculorum. Amén. Esto me gustó, pero en serio. Aunque hay que tomarlo con pinzas también. Marco Rubio pidió no caer en la trampa de negociar con Maduro. Bueno, viniendo de él, lo que pasa es que depende de quién es la parte que negocia, si es la parte a la que él representa o la otra parte. Por lo demás... Por eso te dije, me gusta pero con pinzas. Por lo demás es que hay una cosa que es muy importante entender, que es fundamental comprender. Cuando usted vea algún representante, tanto de los Estados Unidos como de la oposición venezolana, recordando que hay 15 miembros del alto gobierno del país solicitados por narcotráfico, por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, para allá empiece a mirar. Pero que le esté hablando de acuerdos de negociación, de elecciones, de diálogo, de cualquier cosa de eso, simplemente lo que está buscando es ir lubricando el hecho de vestir de democracia esta desgracia. Para Noel, hablando de elecciones, dice Rubio que Maduro está dispuesto a tomar una serie de concesiones simbólicas, lo que es cierto. Y dice, lo que jamás ha enseñado es que él voluntariamente, por amor a la patria o decencia, va a permitir elecciones libres y democráticas. Entonces, si todos sabemos que es imposible que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas, porque estamos apoyando a un guiado que habla de elecciones con Smartmatic, libres y transparentes, pero me vieron la cara de tonta. Se le han visto al país durante 20 años y se lo han visto a la comunidad internacional en el mismo proceso. Lo cierto es que en Venezuela, desde el principio, este gobierno persigue, secuestra, tortura y mata. Un gobierno que tiene al primer presidente en ejercicio demostrado ante el Estatuto de Roma que debía ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Si bien es cierto de que Venezuela está absolutamente destruida económicamente hablando, absolutamente destruida, que destruyeron la industria petrolera, que han minado al país de resentimiento, de embrutecimiento, que la soberanía de Venezuela simplemente no existe. Y cada una de esas cosas son una realidad taxativa. Esta gente ahorita cuando se está enterando de esas realidades, ¿no? Y está preocupada por darle un espacio de juego democrático a los criminales que han hecho posible la destrucción de mi país. Eso es lo que buscan, eso quieren y van en todo el proceso para hacerlo. Frente a esa realidad, la respuesta de la oposición no tiene absolutamente nada nuevo que cada momento en que el serrucho se les tranca, ¿no? ¿Cuándo es ese serrucho que se les tranca? Cuando no pueden jugar elecciones presidenciales. ¿Qué hacemos con esto? Vamos otra vez a una mesa de diálogo, vamos a un acuerdo, vamos a intentar sobrevivir con alguna de estas cosas, o vamos al referéndum revocatorio, porque esa también la van a sacar dentro de un ratico otra vez. Es increíble el absurdo y el ridículo al que llevan a cometer a la sociedad venezolana. Porque lo más triste de esto es que para que cada una de estas mentiras tenga algún tipo de cuerpo mañana, es porque se va a utilizar a la sociedad, haciendo que la sociedad crea que con el voto va a llegar a algún lado, con el voto en tiranía, que crea aquella cosa malsana que le metieron a la cabeza a la gente, que hay que hacer todo a la vez, porque todo es lo importante. No, se busca un objetivo, se atiende ese objetivo y se avanza sobre él.
y ese objetivo que no esté plagado por las mentiras y la manipulación electoral, por la manipulación de esta ridícula constitución, de este librito ridículo. Noel, yo quiero saber qué contestarle a gente que, por ejemplo, en Twitter dice: si hacemos una sola lista y todos votamos, vamos a ganar. Pendejos. Sí, eso es lo primero que me salió, pero ¿cómo puede ser? Pendejos. Pendejos, pendejos. Hay, son muchos y ponen a gente a que alabe la estructura de pensamiento pendejo. Eso es lo que hay. Pendejo, pendejo, pendejo y más pendejo. Muchos. Ya los diarios están sacando ahora mucho más seguido: ¿a quién votaría usted en las elecciones? Y ponen toda la lista de los opositores. Los opositores. Ahora, yo me hice un poco de lío. O sea, las elecciones, según el CNE, las mega elecciones, van a ser el 21 de noviembre. ¿Cuándo son las presidenciales? Porque Delcy Rodríguez dice que no se van a adelantar. ¿Cuándo tocan las presidenciales? Bueno, Maduro se hizo el fraude último en el 2018. Entonces, de acuerdo al librito ridículo, son 6 años. Entonces, para el 2024, fecha de también lo que debería venir de elecciones en los Estados Unidos, sería las elecciones presidenciales de acuerdo al librito ridículo, ¿ok? Lo cierto es que lo que viene ahorita en noviembre es, como habíamos dicho también, que iban a juntar las elecciones de alcaldes y gobernadores. Eso lo explicamos y a los días el CNE dio la noticia, lo dijimos de manera clara, porque es la única manera como para hacer que medio les funcione el chiste y puedan montarse una gran cantidad de candidatos a alcaldes y gobernadores y que eso vaya empujando el clientelismo tradicional y lleve algo de bulto al hecho electoral mismo. Entonces todo va a ser para la misma fecha en noviembre. Eso es lo que va. El gobierno puede jugarse mañana a aceptar el referéndum revocatorio, algo que al gobierno le conviene, y le gustaría muchísimo, y es un punto muy importante que es un buen llamado de atención para que la gente tenga las herramientas para esgrimirle a los que vengan con la pendejada del referéndum revocatorio. De acuerdo a la ridícula constitución, para poder revocar a un presidente a través del mecanismo del referéndum revocatorio, el voto contrario, el voto que pide la revocación, tiene que ser superior al voto que obtuvo ese presidente, ese representante, en la última elección. De acuerdo al último fraude, son casi 8 millones de votos que tendrían que sacó Maduro, es decir, tienen que sacar más de 9 millones de votos para poder decir revocamos a Maduro dentro del paquete de esta ridícula constitución. Entonces, por favor, quien les esté hablando de revocatorio, acérquense, le den una sola bofetada, porque lo que quiere es seguir hundiendo el país. Estaba viendo una noticia: Nicaragua se encamina a la peor elección posible. Escucha esto: Nicaragua no cumple con elementos esenciales de democracia representativa. No vale, no lo creo. No, pero perdón, esto es muy importante. En el marco de la Carta Democrática Interamericana, esto constituye una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en el país. ¿Quién dijo esto? Luis Almagro. Es un festival. Es que ellos deben de revisar la fecha, ellos deben de agarrar la agenda para ver qué fue lo que dijo Insulza cuando iba a hacer las otras elecciones de Venezuela. Este párrafo está bonito, resáltalo aquí y pónmelo ahí al frente, que ya lo voy a repetir la misma pendejada. O sea que Venezuela ahora en noviembre va no a la peor elección posible, sino a una maravillosa. Una gloriosa, simpática, la oportunidad para que el pueblo se una, dirá Almagro en esa oportunidad. Porque si ahora está hablando de Nicaragua, ojo, no vamos a decir que las cosas en Nicaragua estén bien, pero a Venezuela ni con el pétalo de una rosa.
No, al final van a hacer lo mismo, Jenny. Te vas a quejar, patalearás, dirás una que otra pendejada, depende de cuánta gente se suma en el proceso electoral. Te quejarás de que Maduro no invite a una comisión de la OEA a observar las elecciones, cuando nosotros habíamos hablado hace mucho tiempo que en el 2015 el proceso chavista había solicitado la salida de Venezuela de la OEA y todo el mundo lo tomó como sorpresa. Aquí nada se quiere entender sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y cómo se va haciendo y por qué se hacen las cosas. Entonces, en este chiste vamos a continuar mientras no se entienda lo que importa. Lo que importa es cuánto vale Venezuela, el problema es ideológico y que hay que dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Eso es fundamental si se quiere recuperar el país y construir una nación. Noel, ¿sabes que cuando quiero entender una noticia, o sea, atrás de la noticia, yo recurro a mi fuente? Y mi fuente es Noel Alejandro Leal, en Venezuela, con quien estamos hablando. Luis Augusto Piligra Jiménez y su emporio de corrupción expuestos por el chavismo. ¿En qué se equivocó este coronel para que ahora Tarek William Saab le cayera encima? Mira, dentro del chavismo hay sus pugnas, ¿no? Y entonces alguien no cobró lo que tenía que cobrar, a alguien lo dejó por fuera. Mira, vale, yo tenía mi mensualidad lista, ya yo quería mi yate nuevo y tú me dejaste sin la oportunidad de mi yate. Y entonces, como se quedó con ese problema, va y le dice a Maduro, mira, Maduro, este tipo le fue y le dio real al otro. ¿Qué? No me lo dio a mí, se lo dio al otro. Y entonces se acaba, ya, corrupción terrible. Y entran estos, van presos unos, se suicidan otros. Todo es una solemne cochinada. Todo es una absoluta y gran cochinada que destruye mi país. Porque me pareció muy raro que este señor ahora se den cuenta que es corrupto y que la red facturaba con sobreprecio los insumos. Entonces, por eso te pregunto qué hay detrás de la noticia que, qué bueno, el gobierno chavista... Mañana puede salir algo importante. Mañana puede salir algo importante que relacione algo con algo. Pero es que pudo haber sido algo tan mezquino como te lo estoy diciendo, tan miserable y barato como lo que te estoy diciendo. Porque todo este entorno es de eso, de ratas mezquinas. Todo es una cosa sucia, podrida, barata, asquerosa. Y mientras tanto matan al país. Entonces ese es el punto a entender en todo lo que ha hecho el chavismo. Por eso siempre enfocamos todo lo que hizo Chávez y todo lo que hace el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano. La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó la ley antibloqueo para eludir sanciones de Estados Unidos. Esta ley ya había sido autorizada el año pasado por la Asamblea Nacional. Por la Asamblea Nacional Constituyente, ahora la validan dentro de este librito ridículo actual, porque aquello era para otro librito ridículo, uno futuro, que le iba a validar cada uno de los aspectos que se habían inventado durante el proceso de la Asamblea. Ahora lo validan dentro de este librito ridículo para poder avanzar. Es muy importante entender que dentro de la ley antibloqueo está ese asunto de la confidencialidad en los contratos. Es decir, el gobierno va a poder contratar, hacer acuerdos con cualquier empresa, no importa de su dudosa procedencia, estableciendo la entrega de distintos aspectos de activos venezolanos, operaciones venezolanas, hasta soberanía venezolana. Y todo dentro del marco de una ley, la cual no se conoce quién con quién, ni siquiera dónde van los fondos o los montos de cada una de las negociaciones, y para nada es auditable, controlable, todo en pro de intentar evitar las sanciones. Por eso es que siempre hablábamos de eso, las sanciones ahogan pero no matan. Las sanciones abren todo un nuevo espacio para la triangulación, para el delito, para lo oscuro. El asunto es, las sanciones hay que entenderlas en esas dos versiones. A nosotros nos van ahogando como nación, van ahogando la estructura de gobierno, van ensuciando a todas las personas que vienen y pretenden hacer negociaciones con la estructura sancionada. Cuando esa estructura sancionada va avanzando en su investigación, el que está sancionando va avanzando en su investigación, aprovecha de sumarla a otra parte de la agenda de sus acciones que no son exclusivamente referentes a lo de Venezuela, pero se convierte en Venezuela en herramienta
de ese tipo de situaciones. Y también se convierte Venezuela en víctima de ese tipo de situaciones. Y ahora quiero ir hacia eso, a la víctima que es Venezuela, gracias al chavismo, y cómo puntos de las sanciones han ido haciendo que Venezuela vaya a sufrir aún mucho más. Hoy, esta semana, un juez que lleva una serie de casos admite que se cambien los representantes por el gobierno de Venezuela en una serie de juicios de demandas contra Venezuela. Y entonces ahora van a entrar a pelear al juicio los abogados en representación del gobierno del guiado, ¿no? Y ya no en representación del gobierno del chavismo. Esta serie de juicios señalan, lo importante de todo esto, es que son juicios que vienen a seguir tomando pedazos de PDVSA. ¿Y por qué? ¿Cuál es la base del juicio? Pues ya de estos juicios ya se han ganado varios y están buscando, y tienen activos congelados y están buscando, y ahora van directamente contra PDVSA. Es porque estos tribunales han aceptado que PDVSA es una filial de la FARC. Entonces, esta gente está demandando a Venezuela a través de quererse quedar con los activos de PDVSA, porque la FARC los secuestró, los torturó y asesinó. Porque la FARC secuestró, quemó sus propiedades. Y bajo esa argumentación, gracias a una estructura, debido a las investigaciones llevadas que después dejaron puntos claros con respecto a las sanciones, quedó claro de que Venezuela ha sido, que Petróleos de Venezuela ha sido utilizada como parte del instrumental de destrucción que utiliza ese grupo narcoterrorista de la FARC. Ese mismo grupo narcoterrorista de la FARC que es recibido en Miraflores, ese mismo grupo narcoterrorista de la FARC por lo cual Chávez pedía beligerancia y lloró la muerte el asesinato justo de uno de esos criminales comandantes. Entonces, esa es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. El desangrar de Venezuela va a continuar muchísimo más allá de la oportunidad de poner fin a esta desgracia y extraer la tiranía. Y por eso es que es tan importante hacer las cosas de manera muy correcta, para hacer de nuevo respetar el nombre de Venezuela ante tanta burla a la que ha sometido el chavismo a Venezuela, ante tan inmenso proceso de destrucción, ante este proceso que marca que en Venezuela no existe soberanía alguna, que lo que se ha vivido es un proceso de traición a la patria, cuando te colocan al principal motor del país, a PDVSA, algo que fue industria bandera, señal, fue catalogada en su momento como la segunda empresa más importante del planeta y era venezolana, como filial de la FARC, como parte de su instrumental. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y eso es lo que quieren seguir jugando con elecciones y acuerdos que simplemente al régimen no tiene ningún tipo de interés o presión para tomarlo. Simplemente los usará para seguir ganando tiempo y para seguir avanzando en su reinstitucionalización y seguir vendiendo al país por partes. Ahora que hablabas de Petróleos de Venezuela, esta ley paraguas, la ley antibloqueo, uno de los fines del texto legal es sellar convenios, porque necesitan 58.000 millones en inversión para reactivar la producción. Entonces, necesitan socios. Ahora, con las condiciones que ellos están poniendo, está un poco difícil. Va a haber, seguro. Pero lo que me extrañó es quién está facilitando contactos con el gobierno de Venezuela. Noruega. Bueno, eso no es nada raro. Eso no es nada raro. Vamos por parte, primero por la parte de petróleo. De acuerdo al gobierno, Venezuela necesita una inversión de 58.000 millones de dólares para volver a sus niveles de producción del 98, es decir, antes de que Chávez llegara a destruir a Venezuela. De acuerdo a la oposición, a los técnicos de la oposición, Venezuela necesita una inversión de 75.000 millones de dólares para llegar al proceso de producción del 98, en un proceso que va a durarle casi 8 años, de acuerdo a la planificación de la oposición, para poder llegar a esos números de producción. Lo cierto de todo esto es que lo que estamos viviendo hoy, ese hecho de que esté destruida la industria petrolera, que esté destruido a ese nivel,
se lo deben a Chávez y a su pito, ¿ok? Se lo deben haber vestido de democracia ese acto criminal. Se lo debe a lo que le quitaron el piso político al haberle puesto fin al chavismo en el 2002. Esa es la realidad. Por eso es que el país lo que tiene que aprender a entender es qué tanto daño le ha hecho quién a Venezuela bajo un solo esquema, bajo la imposición de esta desgracia, bajo el uso de esta pistola que es el socialismo. Lo cierto es que si nos remontamos a abril del año 2002, ese día se le puso fin a esta desgracia. Y la traición política y la traición militar hicieron posible que hoy estuviésemos aquí de nuevo. Eso se vistió de democracia, esa cochinada se hizo una y otra vez de nuevo vestir de democracia con el apoyo de la gente. Y aquí estamos con un país destruido. ¿El país se puede levantar? Sí. ¿Va a costar? Sí. ¿La cicatriz será enorme? Sí. ¿Van a venir a echarle sal a las heridas a cada momento? Sí. Hay que entender que Venezuela lo vale y hacernos respetar. El endurecimiento de las sanciones de Trump complicó un poco la capacidad de PDVSA para atraer inversiones, pero ahora la situación no es la misma. Ya no está Trump en el poder. No, aquí vamos a ver mucha flexibilidad, una flexibilidad constante y cada vez ampliándose más. Ya la negociación de darle fin a una serie de sanciones ya está sobre la mesa y avanzando. Eso va. Y va en el juego de que hay un gran sector de la oposición llamando a que vayamos a que el país vaya a participar en el juego electoral de noviembre. Entonces, lo que quieren es que vaya toda la oposición. Ya irán viendo cómo hacen el acuerdo para que no se pierda la referencia internacional de que es el guiado que maneja los activos, y entonces se quedará solito mientras el resto van a jugar a ser alcaldes o gobernadores, ¿no? Mira, vamos a ver a los partidos sacándose sus partidos filiales que han ido inventando y otro tipo de cochinadas, tarjetas únicas y cualquier cosa de estas para poder mantener el juego dentro de ese espacio. Es tan triste, Jenny, es tan asqueroso, porque Venezuela fue destruida con el aval también de esa comunidad internacional que hoy insiste en que la salida tiene que ser electoral y a través de los mecanismos de esta ridícula constitución. Eso se lo debemos también a una estructura comunicacional, política comunicacional, que ha sido incapaz de demostrar cuál es la realidad de Venezuela, que lo que ha hecho es soportar esta cochinada una y otra vez. Y en un marco hoy donde contamos con todas estas organizaciones internacionales que nada más lloran por el ojo izquierdo, lo único que nosotros encontramos en el espacio para poder decir la realidad de lo que sucede en Venezuela es inmediatamente callada, vetada. Por eso es que el país tiene que empezar con puntos claros en el avance de terminar de desconocer todo, gobierno, oposición y todos los que jueguen al llamado electoral. Tiene que sentirse de manera clara que el país busca otro camino. Tiene que sentirse de manera clara que el país no está dispuesto a validar de una vez más todo el proceso de destrucción que ha vivido Venezuela. Con respecto a PDVSA, hasta Rusia y China desconfían de la posibilidad de impulsar la cooperación con PDVSA después de tanta destrucción e ineficiencia operativa. Pero hay algo que me llamó la atención con respecto a Rusia. John Putin se declaró seriamente preocupado por el conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia. Pero la vocera del ministerio afirmó que Maduro apeló a los dirigentes colombianos con iniciativas de salidas negociadas, pero sin éxito. Y llaman a las autoridades colombianas a responder con buena voluntad a las propuestas de sus socios venezolanos. ¿Para esto ya empezó a ir el señor de la katana? Bueno, como hablábamos, Sigal es un alto representante del Ministerio de Relaciones ruso y viene a poner ciertos puntos de como una parte de lúdica dentro del proceso de la interrelación del chavismo con Moscú. Lo cierto es que Rusia tiene unos intereses que van mucho más allá de los puntuales que tiene el chavismo con el narcotráfico y la FARC.
Los intereses están en nuestro subsuelo y le molesta que exista ese tipo de incomodidades en una zona donde ellos ya han ido a examinar qué potenciales hay. Entonces, eso es lo que levanta la preocupación de Putin en ese sentido. Que vayan a empezar a jugar allí de que la soberanía la tiene la FARC, que eso es una marca. No, quiere orden para saber si la inversión en esos aspectos continúa. Con respecto a la inversión dentro del área petrolera, el mensaje de Rusia y China es: no queremos jugar con tus reglas, queremos que tú juegues con las mías. Tus reglas simplemente no me sirven. Tus reglas sirven para empresas fantasmas, para ridiculeces de esas que vienen a intentar extraer petróleo por extraer petróleo, intentar hacer unos churupitos. No, si nosotros queremos hacer un negocio de verdad, es en base a nuestras reglas. Nosotros tenemos que tener control, y el control me lo tienes que firmar por 25 años. Vamos a hacer lo que nosotros nos dé la gana. Eso es lo que quieren Rusia y China, y lo que necesitan es simplemente la firma, más nada. Vi una noticia que me acercó Isa, no la había visto yo, que Maduro debería ser juzgado por ecocidio. Es muy interesante todo el desarrollo de la información, son muchísimas carillas, y habla del descarado desprecio de su gobierno por el medio ambiente que está definiendo un nuevo crimen internacional. Sí. Nosotros hemos hablado, perdona, Yanni, nosotros hemos hablado muchísimo sobre el tema y nos íbamos mucho más allá de lo que pasa en el arco minero. Señalábamos todo el desastre de la industria petrolera, señalábamos en su momento que solo con los derrames que había habido en el lago de Maracaibo ya era para que todo el mundo que estuviese pendiente de la ecología estuviese censurando lo que ha sido el chavismo durante todos estos años. Más allá del hecho de Maduro, desde el momento en que Chávez destrozó a PDVSA, por supuesto la puso en manos de una serie de incapaces que generaron el desastre. Entonces todo eso ha sido meticulosamente efectuado, hecho, porque es parte de simplemente están tan apurados para seguir robando, y que robó dejó esto, y vamos a esto, y vamos ponga otro que robe un poquito más, y vamos que se necesita más plata, destruye el Amazonas, no hay ningún problema con eso. Por fin se atiende con las palabras reales de una manera un tantito bastante delicada, y ahora vamos hacia eso. Es muy bueno que se señale cada uno de los crímenes ecológicos que el chavismo ha ido colocando, todos: petróleo, el abandono de la tierra al quitarle financiamiento, porque cuando eso sucede significa menos capacidad de ese mantenimiento de la tierra, y esa tierra se puede convertir en tierra no fértil, y cuando no tienes eso, todo eso ataca, pues el daño a los ríos en todos los esquemas, de petróleo a envenenamiento por mercurio, por la extracción del oro, el daño que se hace con la extracción del coltán a cielo abierto de una manera indiscriminada, no con los mecanismos y con la atención que puede llevar ese tipo de minería. Cada una de estas cosas han sido claras y han sido expuestas de una vez en su momento, pero por fin se están tomando una dimensión internacional del mismo. Ahora vamos a lo que preocupa de que se tome eso en cuenta de esa manera. La comunidad internacional, frente a casos como genocidio, ha demostrado su total incapacidad para detener al genocida, pues. Simplemente son inútiles, porque tienes que reformar todo un marco jurídico internacional del derecho de las naciones para poder agarrar y detener un genocida que está en el ejercicio de la presidencia de un país. Entonces, después de que demuestran ese nivel de la inutilidad y el festival de paja que son esos enunciados generales de cada una de las cortes internacionales, y la responsabilidad de proteger, el estatuto de no sé qué cosas, y cada una de estas cosas que no tienen ningún sentido frente a la realidad diaria, todo ese tipo de estupideces que no tienen nada que ver con esto, llegamos a la realidad de cómo va a ser la justicia internacional para poder de alguna manera resarcir el daño que hizo el genocida, que hizo en este caso el ecocida. Entonces, la única manera va a ser con cargas punitarias, es decir, multas al Estado venezolano, no al gobierno del chavismo, multas al Estado venezolano. Entonces el Estado venezolano se verá en la obligación, el Estado de hoy y el del mañana, a pagar sumas inmensas que continuarán al desangrar de Venezuela.
Eso es muy importante. Ahora veamos el arma política que significa el hecho de que por fin se esté atendiendo del hecho y buscando algún tipo de presión dentro, porque toda esta gracia lo que busca es una presión dentro de la Corte Penal Internacional con respecto al ecocidio. Es un arma tan peligrosa que el mañana puede ser apuntada directamente contra Bolsonaro. Y eso es lo que quieren ir sembrando. El objetivo siempre hay que entenderlo de hacia dónde van. ¿Que Venezuela ponerle multas en dinero? Sí. ¿Qué pasa? Ponerle multas a Bolsonaro y irlo trancando frente al proceso político, hacer lo que se tenga que de alguna manera aislar de la comunidad internacional. Eso es lo que buscan también utilizando este tipo de propuestas. O sea que es el efecto rebote, golpean aquí para pegar allá. Exacto, y lo hacen bien. No, muy bien, por supuesto. Tienen años de experiencia. Sí. Estaba viendo en BBC un video muy duro sobre Barlovento, lo que era y lo que es, en qué quedó. En qué quedó y hacia dónde va, hacia algo mucho peor. Tú sabes que el chavismo siempre riega con dos grandes ríos, el envilecimiento y el embrutecimiento. Mira, Barlovento es una zona de costa venezolana que tiene una tierra tan increíblemente fértil que asusta, ¿no? Y es una de esas tierras donde también el cacao y el café venezolano se ganó su nombre desde los tiempos de la colonia. Son cosas increíbles, aparte de que eso tiene kilómetros y kilómetros de playa. Son cosas maravillosas que el proceso constante de todo el proceso de la pseudodemocracia y por supuesto en el periodo revolucionario mucho más, han ido reforzando el abandono de la zona, haciéndola retroceder, impidiéndole la oportunidad de desarrollarse, de avanzar, de crecer hacia lo que es invaluable como soporte turístico histórico mira, hay tanto que explotar en positivo y ahorita se hace tan difícil tan solo pensarlo debido al estado en que está dejando el chavismo a todo el país y en específico la zona. Es una cosa que tiene que preocupar a cualquier venezolano con sentido común. Lo que estaba viendo en ese informe es que hay gente de muy mal vivir, o sea, mafias radicadas ahí corriendo a la gente, que quedan muy pocas personas viviendo en el lugar y que las casas están casi gratis si alguien las quiere comprar, pero nadie quiere vivir allí porque hay muchos delincuentes. Nadie va a seguir avanzando hacia las distintas zonas de los alrededores y es eso, Jenny. Por eso es que es importante comprender la dimensión del problema de Venezuela en cada una de sus aristas y en la magnitud de lo que significa, para que la gente que está pensando en tanto pajarito preñado, que está pensando en tanta estupidez electoral o espacios de eso, aprenda a entender la verdad, porque que terminen de quitarle la careta a cada una de estas estructuras, tanto políticas como mediáticas, que pretenden jugar nacional o internacionalmente, que pretenden jugar a que esto es controlable de alguna otra manera que no sea por hechos de fuerza. Esa es la realidad. Quien crea que un gobierno ridículamente débil, que salga a través de un acuerdo de algún tipo, o que salga a través de un proceso electoral, va a poner algo de orden en lo que va quedando de país, es una persona que simplemente o forma parte del proceso de destrucción o es alguien realmente estúpido. El dólar ya llegó a 3.010.980 bolívares. ¿Qué se puede comprar con $1 en comida hoy? 1 kilo de harina y algo más. Harina. Proteína no. 1 kilo de harina y nada más. Sí, proteína no, harina. O sea que son 3 millones de bolívares para comprar 1 kilo de harina. Sí, eso es, más nada. Esa es la realidad de Venezuela. Recordemos de nuevo que el nuevo billete de más alta denominación es de 1 millón de bolívares, necesitas 3 para $1. No te alcanzas, un poquito más. Sí, un poquito más, exacto. Y con eso solo compras 1 kilo de harina. Sí, y alguno que
Eso, harina y quizás 2 cambures, algo así. O sea, nada de una dieta balanceada, porque aparte, con el sueldo de cualquier empleado, no se compra nada. No se compra nada y como siempre hemos dicho, Venezuela vive una gran irrealidad económica. Vamos a suponer que tú eres uno de los grandes beneficiados que no cobra el salario mínimo del gobierno, no tiene nada que ver con eso, trabajas en una buena empresa que te da la oportunidad de cobrar en dólares. Y resulta que te están pagando la fabulosa suma de $50. $50. En Venezuela, ¿se puede vivir con $50? No. Si en tu casa no, si tu casa no tiene hipoteca, si no tienes ningún tipo de deuda, si no tienes a tus hijos en ningún tipo de colegio privado, ni ningún tipo de asunto adicional, si no pagas alquiler, por supuesto, si te olvidas del acceso al internet, si te olvidas de comer completo, por supuesto, nada de comprarte ropa ni nada de eso, quizás puedas vivir con $50 al mes y te puedes sentir muy, muy bien comparado con el que tiene que adecuarse a intentar vivir con 1 o 2 salarios mínimos. De verdad, te deja sin palabras. Esa es la realidad, porque cuando tú tienes esto, porque la gente tiene, aquí es bueno poner todo esto en perspectiva para que se entienda esa serie de realidades. Cuando tú tienes un salario mínimo de $3 y te ponen como sueldo interesante, como salario interesante en alguna empresa, 50, 100, $150, y lo tienes que llevar a la realidad de lo que es la vida de una familia, es por supuesto nada. Es mucho más que los $3, ¿sí? Pero Sí, todo lo no, que estamos sí. hablando es simplemente supervivencia dentro de la miseria y dentro del mar de irrealidades que existe en Venezuela. Las irrealidades de que todavía los servicios están bajos, la realidad de que todavía se puede decir que se puede comprar carne si tienes dinero y sigue siendo algo accesible frente a los costos de otras cosas. Mira, Jenny, es este festival de absurdo que es el sobrevivir en Venezuela, ¿no? Mientras que tienes una casta de población, una franja de la población que de una u otra manera tiene acceso a unos beneficios que brinda el Estado realmente impresionante y va generando cada vez más grande el desbalance social. Esa famosa brecha social que el socialismo siempre señala de que hay que reducir, siempre cuando el socialismo se impone esa brecha social se hace mucho, mucho más grande y el nivel de miseria se extiende. Eso es algo propio del socialismo. Sí. Ahora estaba viendo una noticia donde quieren hacernos creer que entre Padrino López y Diosdado Cabello tienen distintos puntos de vista acerca de las elecciones. Entonces eso va a llevar ríos de tinta. El chavismo entiende que tiene, hay que repetir eso varias veces, el chavismo entiende que tiene una tabla de legitimidad otorgada por la oposición, que es el hecho de mantenerse con un tipo de visión democrática, y ahora se vuelve a renovar con el hecho de la negociación con el chavismo para nada, pues. Entonces, ¿quién va a encabezar la negociación por parte del chavismo? Lo que Maduro designe. Entonces, ¿qué pasa con las peleitas que hay abajo? Nada. Porque todos tienen que andar en la misma tabla de salvación. Entonces, por supuesto, serán ríos de tinta y pura pérdida de tiempo. Lo único que trae de fondo eso es hasta qué punto, cuando eso está débil, es la oportunidad para realmente generar un cambio. Lo interesante de cada una de estas cosas es siempre estudiar las debilidades del enemigo para poder dar el avance real. El enemigo está débil. Mira, el chavismo siempre ha estado débil. El chavismo nunca ha tenido real fortaleza, ha tenido momentos de mayor debilidad. Eso es una cosa muy importante entender. ¿Qué ha frenado el hecho de que exista una posibilidad de cambio? 1, la camisa de fuerza del juego democrático. 2, las traiciones constantes por parte de la oposición. 3, el envilecimiento salvaje dentro de las estructuras que pueden lograr el cambio, entendiéndose a lo que queda de la Fuerza Armada. 4, una cosa que es importantísima y que el país todavía no entiende: definición ideológica del mañana. Si la oferta política está basada en socialismo, demagogia, populismo, complicidad, impunidad,
¿para qué va alguien a ejecutar algún tipo de cambio? Cuando la oferta política esté planteada en recuperar el país, construir una nación con bases sólidas y entendimiento sobre la necesidad de reducir el Estado, ampliar el mercado, abrirle, darle libertad al mercado, darle poder al individuo, oportunidades reales, quitar tantas barreras que estorpecen, someter a la corrupción con procesos reales de automatización sencillos de implementar, hacer lo correcto para hacer un país, allí valdrá la pena decir, vamos a ejecutar el cambio. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta cada una de las cosas que han hecho imposible que pueda haber ese proceso de recuperación de Venezuela, encontraremos el camino para poderlo hacer lo correcto y recuperarla. Estamos dialogando con Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Noel, una pregunta. ¿Enrique Márquez, el nuevo rector del CNE, es opositor? Mira, nadie se puede calificar de opositor pretendiendo jugar con las reglas del chavismo. Claro, pero te digo, era de los opositores. Te repito la misma posición. Nadie se puede jugar como oposición entendiendo si juega con las reglas del chavismo. Así es importante que la gente lo entienda, porque todos lo han hecho jugar a usted con las reglas del chavismo. Todos los han hecho jugar a usted con las reglas del chavismo. Eso es muy, muy importante. El país tiene que terminarlo de comprender. Te lo decía porque este caballero asegura que participar en elecciones no es claudicar, tampoco es un delito, es una vía de participación. Ha sido un error no usar la vía de participación electoral para fortalecer las posiciones políticas de los bandos que existen en Venezuela. Por eso es que es exactamente el mismo discurso de toda esa estructura de oposición, que se viste de oposición, que ha utilizado al país para legitimar la desgracia que estamos viviendo. Por eso es que eso hay que tenerlo muy, muy claro. Todo el que te ha jugado con las reglas del chavismo, lo que ha hecho es permitir que el chavismo destruya a Venezuela y ha usado a la población para lograrlo. Entonces, opositor de verdad de lo que significa eso no son. Pero por eso es que yo quiero dejar claro ese punto que siempre insisto cuando hablo de quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Esa estructura que tiene una vocería, bien sea la que se casa en elecciones, bien sea los famosos alacranes, bien sea los que se van al acuerdo de salvación nacional, toda esa estructura no es nada sin el apoyo de la gente, sin el apoyo de millones de veletas que no han querido entender la realidad. Ese es el problema. La oposición es cada venezolano que no quiere entender la realidad de lo que estamos viviendo. Esa oposición que yo señalo en esa frase es eso. Por eso es que es muy importante que el venezolano entienda la deuda enorme que tenemos con el mañana, la deuda enorme que tenemos con el pasado de Venezuela. Entienda que esto es recuperable, pero solo cuando se comprende la realidad del problema. Y la realidad está en muchos venezolanos que quieren seguir teniendo un comportamiento banal frente a la tiranía establecida. En Noel hay un periodista que se llama Vladimir Villegas, no lo conozco, por eso... Te puedo decir de manera clara que él fue expulsado, siendo como embajador de Chávez, fue expulsado en México por tráfico de armas para ir sublevando al pueblo mexicano. Bueno, comunista, entonces, líder de la oposición. Perfecto, me viene bárbaro entonces para entender esta noticia. Ay, compañero de primaria de Maduro, o de bachillerato. Bueno, líder de la oposición, gran referente de la oposición. Él entrevistó a una periodista y politóloga colombiana, Juanita Vélez, y dijo que no existen evidencias de que Maduro infiltre protestas en Colombia, sino que todo esto es un invento del uribismo. Ahora entiendo. Ah, eso es una solemne cochinada. Una solemne cochinada. Claro, obviamente que este señor Vladimir Villegas no te va a entrevistar a vos. Ni yo lo aceptaría. No, claro. Entonces ahora entiendo a esta politóloga donde fue a decir que el señor Maduro no tiene injerencia sobre lo que pasa en Colombia. No, mira, es que hay tanta porquería en mi país, ya ni que te asustaría.
Noel, nos tenemos que despedir y nos permitís hasta el próximo domingo, porque siempre hay noticias en Venezuela y hasta ahora no son las que yo querría dar, pero eso viene llegando. Viene llegando y es muy importante que la gente entienda. Todos los países tienen una gran capa de porquería. El problema es que aquí llevamos la porquería a el tope, a ejercer gobierno y a hacer referencia a la oposición, a ser los comunicadores, a ser quienes lleven la vanguardia de la opinión pública. Si los llevamos para abajo, si los dejamos atrás, lo que brilla y sube es lo que puede construir una nación. Entonces, Venezuela es recuperable y hay que luchar por ella. Que viva Venezuela. Viva Venezuela. Buenas noches.